El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Nyari despertó esa mañana con una sensación peculiar. Una especie de susurro en el viento que le decía que aquel día algo iba a cambiar. Nyari era joven, curiosa y valiente, con ojos como lagos profundos, de un color azul intenso que brillaba en su mundo como un par de piedras preciosas. Vivía en los bosques de Kayali, un planeta repleto de árboles que resplandecían en la oscuridad y criaturas que parecían hechas de magia. Nyari pertenecía a una tribu antigua, los Neya, quienes habían vivido en armonía con Kayali desde hacía generaciones, comprendiendo el delicado equilibrio que unía cada ser, cada planta, cada río y cada estrella. Desde pequeña, Nyari había escuchado las historias de sus ancestros, quienes hablaban de un tiempo en que Kayali no había sido tan pacífico. Hubo épocas de sombras, cuando los Neya lucharon para proteger su tierra de fuerzas invasoras que querían apoderarse de sus recursos y destruir su hogar. En esas historias, la valentía y el sacrificio eran los temas centrales, y aunque Nyari las había escuchado cientos de veces, cada relato encendía en ella una llama de curiosidad. Quería conocer los secretos de Kayali, descubrir aquellos lugares sagrados de los que hablaban los ancianos, y escuchar las voces de sus antepasados que, decían, aún residían en los árboles y las aguas de Kayali. Nyari tenía una conexión especial con el planeta. Desde pequeña, podía sentir la energía de los árboles y entender los mensajes del viento. Aquella habilidad era rara incluso entre los Neya, y eso hacía que muchos en la tribu la miraran con cierta reverencia, aunque también con un poco de temor. Su abuela, una mujer sabia que había guiado a la tribu durante años, la había llamado hija de Kayali, convencida de que Nyari tenía un propósito especial en el mundo. Aquella mañana, mientras recogía frutas en el bosque cercano, Nyari escuchó un susurro en el viento. No era cualquier susurro, sino uno que la llamaba por su nombre, suave y cautivador. Nyari cerró los ojos, permitiéndose escuchar con el corazón. Sentía que el viento le hablaba de un cambio, de un misterio por descubrir, y aunque aún no entendía lo que significaba, sabía que su vida estaba a punto de cambiar. El susurro la llevó hacia un árbol gigantesco y milenario, uno que los Neya llamaban el árbol de los recuerdos. A su alrededor, el suelo estaba cubierto de flores que solo florecían a la luz de las estrellas, de un color dorado intenso, que contrastaba con el oscuro suelo del bosque. Nyari miró hacia las ramas superiores del árbol, sintiendo que su energía la atraía. En ese instante, sintió una presencia a su lado. Era su abuela, quien la había seguido en silencio. Su rostro estaba marcado por las arrugas de los años y la sabiduría de la experiencia, pero sus ojos brillaban con una intensidad jovial. Nyari, dijo su abuela con voz suave pero firme, el árbol te ha llamado. Nyari asintió en silencio, sin apartar la mirada de las ramas que se mecían suavemente. La abuela le habló entonces de una profecía que no conocía. Una antigua historia que había sido guardada por las mujeres sabias de su tribu.
Decía que algún día una hija de Kayali sería llamada por el árbol de los recuerdos para emprender un viaje hacia tierras desconocidas. Un viaje que uniría a todas las criaturas del planeta y que sería esencial para el futuro de su pueblo. Si este viaje será tanto un honor como una prueba, Niari, le advirtió la abuela, colocando una mano en su hombro. Pero debes recordar que no todos entenderán tu camino. Algunos podrán pensar que estás traicionando a nuestra tierra. Solo tú sabrás que es correcto. Niari miró a su abuela con una mezcla de orgullo y temor. Su corazón latía con fuerza, sabía que esa llamada no era algo que pudiera ignorar. Sentía, desde lo más profundo de su ser, que su destino estaba ligado a aquel viaje, aunque no tuviera idea de a dónde la llevaría. ¿Qué vería? ¿A quién conocería? ¿Y qué secretos de Kayali descubriría? Antes de que pudiera preguntar, su abuela extendió la mano y le entregó un amuleto tallado en piedra, con símbolos que Niari apenas comprendía. Este amuleto te protegerá, le explicó. Llévalo siempre contigo. Es el símbolo de nuestros ancestros, y llevará la sabiduría de todos aquellos que vinieron antes que tú. Confía en tu instinto, Niari. El planeta mismo te guiará. Niari tomó el amuleto, sintiendo una energía cálida que se extendía por su cuerpo. Su viaje aún no había comenzado, pero sentía que aquel momento frente al árbol milenario era el inicio de algo trascendental. Con su amuleto en el cuello y el susurro de Kayali en su corazón, Niari se preparó para aceptar su llamado. El primer rayo de sol se colaba entre las hojas de los árboles cuando Niari se internó en el bosque profundo. El aire estaba impregnado de una frescura vibrante y envolvente, como si cada brisa fuera un aliento de vida susurrando secretos antiguos. Su amuleto descansaba sobre su pecho, emitiendo un leve calor que le daba fuerza y tranquilidad, recordándole la promesa de protección de su abuela. A medida que avanzaba, Niari notaba que el bosque parecía cobrar vida de una forma distinta a la habitual. Las ramas se inclinaban suavemente, los árboles parecían susurrar su nombre, y pequeñas criaturas de colores iridiscentes la observaban desde los matorrales, saltando y revoloteando en silencio. Ella los saludaba con una leve inclinación de cabeza, pues sabía que estos seres eran los espíritus del bosque, protectores invisibles de Kayali que, según las leyendas, solo se manifestaban a quienes poseían un propósito importante en sus corazones. Niari caminó durante horas, dejándose guiar por su instinto y por la energía de su amuleto, hasta que llegó a un claro iluminado por un sol dorado que parecía contener la paz de 1000 atardeceres. En el centro del claro había una formación de piedras antiguas, cubiertas de musgo y rodeadas de plantas de flores plateadas. Era el círculo de la memoria, un lugar sagrado para los Neya, donde se decía que los espíritus de los ancestros podían hablar directamente a aquellos dignos de recibir su sabiduría. Al aproximarse, Niari sintió una presencia palpable en el aire, como si una fuerza invisible se estuviera acumulando a su alrededor. Se sentó en el centro del círculo, cerró los ojos y colocó ambas manos sobre su amuleto, dejándose envolver por el silencio místico. Pronto, sintió un leve hormigueo en las manos y una cálida vibración en el pecho. Niari respiró profundamente, calmando sus pensamientos, y escuchó. Niari, dijo una voz que parecía brotar del mismo suelo. Abrió los ojos y vio, frente a ella, una figura de luz tenue y fluctuante. Era una mujer de edad indefinida. Sus ojos parecían hechos de estrellas,
y su expresión era solemne pero llena de bondad. Niari la reconoció. Era Amaira, la primera líder de los Neya, una de las figuras más veneradas por su tribu. Amaira, murmuró Niari, sorprendida y honrada a la vez. ¿Has respondido al llamado del árbol de los recuerdos, Niari?, dijo Amaira con voz suave, que resonaba como un eco en su mente. Kayali necesita tu ayuda. La armonía de nuestro mundo está en peligro, y solo alguien como tú, que es hija de Kayali, puede restaurarla. Niari asintió, asimilando el peso de aquellas palabras. Sentía que el destino la impulsaba hacia adelante, pero aún no comprendía el alcance de su misión. ¿Qué debo hacer?, preguntó con valentía. Amaira extendió una mano de luz hacia Niari, y de pronto, una visión se desplegó ante sus ojos. Vio un valle escondido en las montañas, un lugar que nunca había visitado pero que reconocía de las historias antiguas, el Valle de las Sombras. Era un lugar de poder donde se encontraban las raíces de los espíritus del planeta, una conexión vital entre Kayali y todos los seres que habitaban en él. Sin embargo, la visión también mostraba una amenaza. En el Valle de las Sombras, Niari vio una sombra oscura que crecía y envolvía el paisaje como un manto de niebla espesa y negra. La sombra era extraña y agresiva, algo que no pertenecía a su mundo. La oscuridad parecía consumir la vida misma, y el equilibrio natural de Kayali se tambaleaba ante su presencia. La sombra proviene de más allá de Kayali, explicó Amaira con una expresión de preocupación. Es un mal que quiere romper nuestra conexión con el planeta, apoderarse de su energía y dejar este lugar desprovisto de vida. Niari sintió un escalofrío al comprender la gravedad de su misión. Tendría que viajar hasta el Valle de las Sombras y enfrentarse a la oscuridad que amenazaba a su mundo. ¿Pero cómo podría hacerlo sola? Amaira percibió sus pensamientos y colocó su mano de luz sobre el hombro de Niari, transmitiéndole una calma profunda. No estarás sola, Niari, le aseguró Amaira. A lo largo de tu camino encontrarás aliados, seres que, como tú, han sentido el llamado de Kayali. Algunos no son de tu tribu, ni siquiera de tu especie, pero en sus corazones también reside la voluntad de proteger este mundo. Confía en ellos y en tu instinto. Kayali siempre está contigo. La figura de Amaira comenzó a desvanecerse, pero antes de irse, le entregó un pequeño fragmento de cristal que brillaba con una luz propia, cálida y reconfortante. Este cristal te ayudará a encontrar el camino cuando todo parezca oscuro, le dijo Amaira con una última sonrisa. Mantente fuerte, hija de Kayali. Eres nuestra esperanza. Y con esas palabras, la figura de Amaira se desvaneció en el aire, dejando a Niari sola en el círculo de la memoria. Sostuvo el cristal en sus manos, sintiendo como su luz se sincronizaba con el calor de su amuleto y fortalecía su espíritu. Sabía que el viaje sería difícil, pero también que no podía negarse a su misión. Cuando el sol comenzó a descender y la luz dorada del claro se volvía más tenue, Niari se puso de pie, lista para partir. Con una última mirada al círculo de la memoria, prometió en silencio a sus ancestros que no descansaría hasta restaurar la paz y el equilibrio de Kayali. Niari caminó durante días, siguiendo los susurros del viento y el latido de su amuleto, que parecía pulsar con más fuerza a medida que se acercaba a su destino. El paisaje alrededor cambiaba con cada paso, y pronto se encontró en un terreno montañoso y agreste, muy diferente a los exuberantes bosques de su hogar.
Allí, el aire era más frío y el suelo estaba cubierto de rocas y líquenes extraños que emitían una suave luz en la oscuridad. Durante una noche especialmente oscura, Niari decidió acampar al pie de una montaña alta, cuyas cumbres estaban cubiertas por una neblina misteriosa que nunca desaparecía. Mientras se sentaba junto al fuego que había encendido, una figura apareció entre las sombras, avanzando hacia ella con paso lento pero seguro. Niari se puso de pie, alerta, sosteniendo su amuleto entre sus dedos como recordatorio de la fuerza de Kayali. ¿Quién eres?, preguntó con firmeza, tratando de ocultar su nerviosismo. La figura emergió de la penumbra, revelando a un ser alto y esbelto, de piel dorada y ojos como dos soles en miniatura. Era un ser diferente a cualquier otro que Niari hubiera visto. Sus movimientos eran gráciles, y su presencia irradiaba una calma y sabiduría profundas. «Me llamo Corin, guardián de los cielos y protector del viento», dijo el extraño con voz suave y serena. «He escuchado el llamado de Kayali y he venido a ayudarte, Niari». Niari lo observó sorprendida, sin entender cómo conocía su nombre ni su misión, pero en lo profundo de su corazón sentía que podía confiar en él. La calidez de su amuleto le confirmó aquella intuición, pues al estar cerca de Corin, el cristal brillaba con una luz más intensa y serena. Corin se sentó junto al fuego y comenzó a hablar de su propio hogar, un reino de vastas planicies y cielos infinitos, donde las criaturas aladas surcaban el aire en perfecta armonía con el viento. Aquel reino, al igual que el bosque de Niari, estaba siendo afectado por la oscuridad que emanaba del Valle de las Sombras. Las corrientes de viento llevaban un malestar extraño y enfermizo que inquietaba a todas las criaturas del aire, y Corin había sentido en su corazón que debía emprender un viaje para encontrar su origen. «Y el viento me guió hacia ti, Niari», le explicó Corin. «Eres una hija de Kayali, y tu conexión con este planeta es única. Juntos podremos enfrentar la oscuridad y devolver el equilibrio». Esa noche, Niari y Corin compartieron historias y sueños, sintiendo que un lazo de amistad y propósito los unía. Niari descubrió que Corin poseía habilidades especiales, entre ellas, el poder de invocar ráfagas de viento y nubes densas, lo que le permitía ocultarse o volar distancias cortas. Corin, a su vez, escuchó fascinado las historias de los Neya y de su conexión profunda con la tierra y los árboles. Ambos sentían que sus caminos se habían cruzado por designio del mismo planeta, y cuando el primer rayo de sol despuntó, sabían que estaban listos para continuar juntos. A medida que avanzaban, las tierras se volvían cada vez más extrañas. El suelo parecía impregnado de una energía densa, y los animales que encontraban eran cada vez menos y más silenciosos. Todo parecía enrarecido y sumido en una especie de letargo sombrío. En medio de esta atmósfera inquietante, Niari y Corin escucharon un sonido a lo lejos, un canto profundo y resonante, que llenaba el aire como un eco antiguo. Intrigados, siguieron la melodía hasta que encontraron su origen. En el borde de un acantilado, junto a un lago de aguas oscuras, se encontraba una criatura imponente. Era alta y musculosa, con escamas de un verde brillante que destellaban a la luz del sol y una cola larga y poderosa. Sus ojos, de un verde esmeralda, los miraron con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Era uno de los guardianes de los lagos, una raza de seres antiguos que protegían las aguas de Kayali. Niari, en un acto de valentía, dio un paso adelante y le habló con voz respetuosa.
Venimos en paz, dijo con sinceridad. Soy Niari, y este es Corin. Hemos sido llamados por Kayali para enfrentar la oscuridad que amenaza nuestro hogar. ¿Quién eres tú, guardián de las aguas? La criatura los miró por un momento antes de responder. Mi nombre es Taruk, respondió con voz grave y profunda, como el rugido de una cascada. He sentido el mal que crece en el Valle de las Sombras. Ha envenenado las aguas y perturbado la calma de los lagos. He visto criaturas caer enfermas y ríos desbordarse sin motivo. No puedo permitir que esa oscuridad avance. Niari y Corin intercambiaron una mirada de comprensión y luego le ofrecieron a Taruk unirse a ellos en su misión. Taruk asintió, convencido de que el planeta necesitaba de todos sus protectores para sanar. Mientras avanzaban, Niari se dio cuenta de que con cada paso que daba, su grupo crecía en fortaleza y diversidad. Cada miembro traía una habilidad distinta, un don único que fortalecía su propósito. Corin, con su dominio del viento y su serenidad inquebrantable, y Taruk, con su fuerza descomunal y su conexión con el agua, le recordaban que la verdadera fortaleza residía en la unión de todos los seres de Kayali. Al llegar la noche, el grupo acampó bajo un cielo repleto de estrellas. Niari, Corin y Taruk se sentaron en círculo y compartieron sus historias y esperanzas. La joven sintió que, en compañía de sus nuevos amigos, las sombras parecían menos intimidantes y que el amuleto en su pecho brillaba con mayor intensidad. Se sentía segura y lista para enfrentarse a lo desconocido. Niari, Corin y Taruk avanzaron con determinación hacia el Valle de las Sombras. Las tierras circundantes se volvían más oscuras y tenebrosas, y el aire estaba cargado de una energía inquietante que hacía que los árboles parecieran encogerse y que los animales se movieran con pasos sigilosos. A medida que se acercaban al valle, Niari sentía el peso de la misión más profundamente. Era como si el mismo planeta le suplicara ayuda. Una noche, mientras descansaban junto a una pequeña fogata, Corin les habló sobre una antigua leyenda que había escuchado de los espíritus del viento. Contaba la existencia de la Torre de los Ecos, una estructura olvidada que, según se decía, tenía el poder de amplificar la energía de la tierra y del cielo. La torre se encontraba en algún lugar cerca del valle y había servido en tiempos antiguos como un faro de comunicación entre los guardianes del planeta. Sin embargo, debido a la influencia de la oscuridad, la torre había caído en el olvido, y su poder se había desvanecido. La Torre de los Ecos podría ser nuestra aliada, dijo Corin, su voz suave pero decidida. Si logramos activarla, podríamos despertar las fuerzas latentes de Kayali para enfrentar a la oscuridad. Niari y Taruk miraron a Corin con curiosidad y respeto. Sabían que las historias antiguas solían tener una base real, y si existía una posibilidad de que la torre pudiera ayudarles, tenían que encontrarla. Así que, al amanecer, decidieron cambiar su rumbo y buscar la mítica Torre de los Ecos, con la esperanza de que este antiguo lugar les diera la ventaja que necesitaban. El viaje hasta la torre fue arduo. A medida que se acercaban a su supuesta ubicación, el terreno se volvía cada vez más escarpado y traicionero. Rocas afiladas se alzaban como dientes de un gigante, y extrañas criaturas los observaban desde las sombras. Niari sentía que sus pasos eran vigilados, como si una fuerza desconocida los siguiera en la oscuridad, pero no dejaba que el temor la detuviera. Después de varios días de ardua caminata, llegaron a un claro donde una estructura imponente se erguía en medio de la niebla.
La Torre de los Ecos era mucho más alta y antigua de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Las paredes de piedra estaban cubiertas de enredaderas y musgo, y en su cima se podían ver pequeñas luces brillando, como si estuvieran vivas. La torre irradiaba una energía tranquila, una que contrastaba con la oscuridad de los alrededores, y Niari sintió que el amuleto en su pecho comenzaba a vibrar con una intensidad nueva. Al acercarse, una puerta gigantesca se abrió lentamente, como si los invitara a entrar. Niari, Corin y Taruk cruzaron el umbral y fueron recibidos por un eco suave y profundo, como el murmullo de antiguas voces que susurraban desde el pasado. El interior de la torre estaba lleno de inscripciones en las paredes, símbolos y escrituras antiguas que parecían contar la historia de los primeros protectores de Kayali. A medida que ascendían por la escalera de piedra en espiral, una energía misteriosa llenaba el ambiente. Finalmente, llegaron a una gran sala en lo alto de la torre, con un inmenso cristal flotando en el centro, suspendido en el aire y rodeado por una danza de luces etéreas. El cristal irradiaba una luz cálida y palpitante que resonaba con el amuleto de Niari, como si ambos estuvieran conectados de alguna manera. Niari se acercó lentamente al cristal, sintiendo como su cuerpo vibraba al mismo ritmo de aquella luz. Entonces, colocó su amuleto frente al cristal y una corriente de energía la envolvió. Cerró los ojos y escuchó los ecos de la torre, que comenzaron a hablar en su mente, como si fuera un mensaje dejado para ella desde tiempos antiguos. Niari, hija de Kayali, portadora de la esperanza de nuestro mundo, la oscuridad crece, pero el poder de Kayali reside en la unión de sus guardianes y en la pureza de sus intenciones. Usa este poder con sabiduría, y el camino se revelará ante ti. Las palabras llenaron su corazón con una mezcla de paz y responsabilidad. Comprendió que la Torre de los Ecos tenía el poder de conectar sus almas con el planeta, y en aquel momento, sintió una profunda conexión con la tierra, el agua y el aire. Niari, Corin y Taruk unieron sus manos y, juntos, dejaron que sus energías fluyeran hacia el cristal. En respuesta, una ráfaga de energía se expandió por toda la torre, iluminando cada rincón y llenando el ambiente con una luz dorada que parecía disolver cualquier rastro de oscuridad. Después de unos instantes, la luz disminuyó y se concentró en el amuleto de Niari, que ahora brillaba con más intensidad que nunca. Al abrir los ojos, Niari supo que la Torre de los Ecos les había otorgado el poder que necesitaban para enfrentar las sombras. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Al bajar de la torre, se encontraron con un ser oscuro esperándolos en la entrada. Era alto y cubierto de una capa negra, y su mirada estaba fija en ellos con un brillo malévolo. Era uno de los sirvientes del Valle de las Sombras, una figura que emanaba una oscura energía capaz de hacer temblar el suelo. Así que los protectores han despertado el antiguo poder, murmuró el ser con voz fría. No importa. Kayali caerá ante el poder de la oscuridad, y no hay nada que puedan hacer para detenerlo. Niari, Corin y Taruk intercambiaron una mirada de determinación, sin decir una palabra, se prepararon para enfrentarse a esta nueva amenaza. Sabían que no sería fácil, pero también comprendían que cada desafío los hacía más fuertes y los acercaba un paso más a su destino. Así comenzó una batalla entre la luz recién adquirida y las fuerzas de la oscuridad. La energía que habían ganado en la Torre de los Ecos les dio una fuerza que no sabían que poseían, y juntos, lograron repeler al oscuro adversario. Exhaustos pero victoriosos,
Sabían que su misión aún era larga, pero también comprendían que contaban con el poder del planeta y la conexión profunda que los unía. Después de su encuentro con el ser oscuro en la entrada de la Torre de los Ecos, Niari, Corin y Taruk continuaron su viaje hacia el Valle de las Sombras, cada uno llevando la marca invisible de la batalla reciente. Los tres comprendían que la Torre de los Ecos les había concedido una fuerza mayor y una conexión espiritual con Kayali, pero la amenaza de la oscuridad se hacía cada vez más evidente. Sin embargo, había algo que aún no comprendían del todo: el propósito exacto de esa energía ancestral, ni cómo usarla para liberar al planeta. Durante el día, Nieri notaba que su amuleto brillaba con una luz cálida y reconfortante, pero al caer la noche, esa luz cambiaba, tornándose de un azul profundo y misterioso. Sintió que el planeta mismo trataba de hablarle a través de ese cambio de color, como si le enviara mensajes a través de las estrellas. Aquella noche, Niari decidió hablar con Corin y Taruk sobre sus inquietudes, buscando alguna orientación en sus palabras o en su experiencia. Sentados alrededor de una pequeña fogata, Niari compartió sus pensamientos y su extraña conexión con las estrellas. Corin, el anciano sabio del grupo, asintió lentamente mientras escuchaba, y luego levantó la mirada hacia el cielo estrellado. La profecía de las estrellas, murmuró en voz baja, casi como si hablara para sí mismo. Niari y Taruk intercambiaron una mirada de sorpresa. No habían escuchado sobre ninguna profecía hasta ahora. ¿De qué estás hablando, Corin?, preguntó Taruk, sus ojos reflejando tanto curiosidad como preocupación. Corin tomó aire y comenzó a relatar una antigua leyenda, una historia que había sido susurrada de generación en generación entre los guardianes de Kayali. La leyenda decía que cuando la oscuridad amenazara con consumir al planeta, una guardiana nacida bajo las estrellas, con un amuleto de luz, despertaría para restaurar el equilibrio. Pero para hacerlo, necesitaría interpretar la profecía de las estrellas, una antigua guía oculta entre los cuerpos celestes que solo se revelaba a quienes estaban en armonía con el planeta. Nieri, creo que eres tú la que la profecía menciona, dijo Corin suavemente, con un brillo de esperanza en sus ojos. Eres la guardiana elegida. Niari se quedó en silencio, asimilando aquellas palabras. Había sentido desde hacía tiempo que su conexión con Kayali era especial, pero no esperaba que existiera una profecía relacionada con ella. Aún así, sus dudas no desaparecían. ¿Cómo se supone que interpretemos una profecía escrita en las estrellas?, preguntó, entre emocionada y confundida. Corin cerró los ojos y respiró profundamente, como si buscara dentro de sí la respuesta. Finalmente, habló. Las estrellas guían a quienes escuchan con el corazón abierto. Debemos encontrar el monte del alba eterna, un lugar sagrado donde la profecía de las estrellas se hace visible en el cielo. Allí, según la leyenda, los guardianes pueden descifrar el mensaje que Kayali guarda en los cielos. El monte del alba eterna estaba más allá del Valle de las Sombras, en una región donde se decía que la oscuridad era más intensa. Llegar allí sería peligroso, pero Niari sabía que era un riesgo que debían tomar. Si la profecía contenía las respuestas para salvar a su mundo, entonces no podían perder más tiempo. Al amanecer, los tres retomaron su camino hacia el Valle de las Sombras, esta vez con una nueva determinación. En su viaje, se encontraron con ríos oscuros, criaturas extrañas y árboles cuyas ramas se movían con una vida propia.
La presencia de la oscuridad se hacía más palpable a cada paso, y Nyari sentía como su amuleto luchaba por mantener la luz ante aquella influencia. Pero también notaba que, al observar el cielo, las estrellas parecían brillar más intensamente, como si intentaran guiarles en la dirección correcta. Una noche, acampando en un claro, Nyari tuvo un sueño que parecía más real que cualquier otro. Se vio a sí misma en el monte del alba eterna, bajo un cielo despejado y profundo, con las estrellas formando patrones desconocidos que se entrelazaban en figuras majestuosas. De cada figura emanaba una voz, y esas voces formaban un cántico, un mensaje que llenaba el aire con una sabiduría antigua. Nyari, despierta, susurró la voz de Taruk, interrumpiendo su sueño. Abrió los ojos, confundida, pero al mismo tiempo con una extraña paz en su corazón. Sabía que aquel sueño era una visión, un fragmento de la profecía mostrándose en sus pensamientos. Taruk. Corin, tenemos que darnos prisa. El monte del alba eterna nos está llamando. Con una confianza renovada, el grupo continuó su marcha. Cada día, el camino se hacía más arduo, y la presencia de seres oscuros aumentaba. Sin embargo, la luz de su amuleto los protegía, como un faro en medio de la niebla. Durante las noches, Nyari observaba el cielo, tratando de memorizar cada estrella, cada constelación, como si éstas estuvieran comunicándole secretos escondidos. Con el monte del alba eterna ante ellos, Nyari, Corin y Taruk sintieron una mezcla de anticipación y temor. Aunque sus fuerzas físicas estaban desgastadas por la travesía, la energía espiritual que los guiaba les daba el impulso para continuar. El monte se alzaba hacia el cielo, coronado por una luz que parecía desafiar la niebla de la oscuridad circundante. Aquel era el lugar donde las estrellas revelarían la profecía, y aunque el aire se sentía denso, Nyari sabía que debía enfrentar cualquier obstáculo para llegar a la cima. Aquí es donde se revelará el mensaje, murmuró Corin. Pero el ascenso será difícil, y Kayali nos pondrá a prueba una última vez. Con paso firme, comenzaron a subir por los senderos estrechos y sinuosos de la montaña. Cada paso parecía resonar en el silencio, y la oscuridad en el entorno se hacía más espesa a medida que avanzaban. Pronto, sintieron que el aire se volvía gélido, y un extraño viento comenzó a soplar, trayendo murmullos de voces que parecían intentar disuadirlos de su misión. Nyari. Nyari, susurraban las voces. No necesitas continuar. Puedes regresar a la paz del bosque. Nyari cerró los ojos un momento, sintiendo como aquellas palabras intentaban penetrar en su mente. Pero recordó su conexión con Kayali, el amor que sentía por su mundo, y la esperanza que depositaban en ella las criaturas y los espíritus de su planeta. Así, los susurros comenzaron a desvanecerse. Son ilusiones, afirmó con determinación. La oscuridad intenta debilitarnos. Taruk y Corin asintieron y renovaron su enfoque en el camino. Pero el ascenso no sería fácil, pues aún les aguardaban pruebas más intensas. De repente, el sendero se fragmentó, dividiéndose en múltiples caminos. Cada uno parecía conducir hacia una dirección diferente, y no había indicaciones claras de cuál era el correcto. Que este es un acertijo del monte, dijo Corin, observando los caminos con cautela. Solo la persona que siga las estrellas encontrará la ruta verdadera. Nyari miró hacia el cielo, tratando de ver alguna señal en las estrellas,
pero la neblina de la montaña cubría gran parte del firmamento. Recordó entonces su sueño. Había visto figuras y patrones que ahora parecían emerger lentamente en su mente. Siguiendo su intuición, eligió el sendero de la derecha, convencida de que aquella era la ruta correcta. Taruk y Corin la siguieron, confiando en su habilidad para escuchar las señales de Kayali. Con cada paso, el aire se volvía más liviano, como si la montaña misma aprobara su elección. Pero en ese momento, una sombra oscura surgió de la niebla y se posó frente a ellos. Era una criatura gigantesca, de ojos llameantes y una apariencia espectral, como si fuera una manifestación de la propia oscuridad. Solo aquellos con un corazón puro pueden continuar, dijo la criatura con una voz profunda y resonante. Yo soy el guardián del monte, y pondré a prueba su fuerza y su devoción. La criatura alzó una garra y lanzó una sombra densa hacia ellos, envolviéndolos en una oscuridad tan espesa que parecía tangible. Niari sintió como la oscuridad intentaba penetrar en su mente y llenarla de dudas, miedos y tristeza. Por un momento, la visión de su misión se desdibujó, y casi olvidó por qué estaba allí. Pero en su pecho, el amuleto comenzó a brillar intensamente, como si respondiera a la presión de la oscuridad. Niari colocó su mano sobre él y dejó que la luz llenara su corazón. Recordó a las criaturas de Kayali, los espíritus y su deseo de protegerlos. Aquella conexión le dio la fuerza para resistir, y pronto, la oscuridad comenzó a disiparse a su alrededor. Corin y Taruk también encontraron en su interior la fuerza para enfrentar la prueba. Juntos, lograron disipar la oscuridad del guardián, y la figura espectral se desvaneció, dejando el camino despejado. Han pasado la prueba, se escuchó una voz en el aire. La luz de Kayali vive en ustedes. Con aquella victoria, continuaron subiendo, sintiendo que cada paso los acercaba más a la cima y al misterio de la profecía. Al caer la noche, finalmente alcanzaron una planicie cerca de la cumbre, donde la niebla se disipó por completo, revelando el cielo estrellado en todo su esplendor. Niari, emocionada, observó cómo las estrellas parecían moverse, formando figuras y patrones que reconocía de su sueño. Estaba segura de que la profecía estaba comenzando a revelarse ante ellos. «Es ahora, Niari», le susurró Corin. «La profecía es tuya. Escucha con el corazón y entenderás». Niari respiró profundamente y se arrodilló, cerrando los ojos y dejando que la energía de las estrellas la envolviera. Fue entonces cuando escuchó una voz profunda, suave y llena de sabiduría. «Niari, eres la guardiana de la luz. Solo con el sacrificio y la unión podrás liberar a Kayali de la oscuridad. Confía en los lazos que has formado y en la fuerza de tu corazón». La voz se desvaneció, pero su mensaje quedó grabado en el alma de Niari. Sabía que la clave estaba en la unión y en confiar en sus compañeros, en los lazos formados a lo largo de su viaje. Estaba lista para enfrentar la oscuridad con todo lo que había aprendido y ganado en su travesía. Descendiendo del monte del alba eterna, Niari, Corin y Taruk sentían una renovada claridad y un profundo sentido de propósito. La profecía había revelado su destino. La unión y la fuerza de sus lazos serían la clave para salvar Kayali de la oscuridad. Pero lo que aún no sabían era cómo y cuándo la oscuridad se manifestaría, y cómo sería la batalla final. Mientras atravesaban el valle, sintieron que el ambiente alrededor de ellos comenzaba a cambiar.
El aire parecía vibrar con una energía que llenaba de vida a cada planta, cada arroyo y cada piedra que los rodeaba. Incluso los árboles, altos y ancestrales, parecían murmurar secretos en un lenguaje antiguo. Aquella energía era una señal. Kayali los estaba convocando, preparándolos para la siguiente etapa de su viaje. La tierra está viva de una manera que nunca antes había sentido, murmuró Taruk, visiblemente conmovido. Es como si Kayali estuviera agradeciendo nuestra presencia. Niari asintió, sintiendo una conexión más fuerte que nunca con su planeta. Al escuchar los susurros del viento y el susurro de los ríos, percibió que eran los espíritus antiguos de Kayali, guardianes de la vida que custodiaban los secretos del mundo. Era evidente que la próxima prueba no solo requeriría valor físico, sino una conexión espiritual profunda con Kayali y sus criaturas. Debemos encontrar a los espíritus del alba, dijo Corin. Ellos son quienes guardan la sabiduría de Kayali y pueden mostrarnos cómo desterrar la oscuridad. Guiados por una fuerza casi invisible, los tres siguieron un sendero que los condujo al corazón de un bosque frondoso. Allí, la vegetación era tan densa que los rayos del sol apenas se filtraban, creando sombras danzantes en el suelo cubierto de hojas. El silencio era absoluto, salvo por el ocasional susurro de las criaturas del bosque que los observaban a la distancia. Finalmente, llegaron a un claro donde una formación de rocas formaba un círculo, y en el centro, un pequeño manantial brotaba de la tierra, sus aguas cristalinas irradiando un tenue resplandor. Niari sintió una presencia poderosa y supo que había llegado al lugar correcto. Aquí es donde están los espíritus del alba, dijo en voz baja, como si temiera interrumpir la paz del lugar. De repente, el aire alrededor de ellos comenzó a brillar con pequeñas luces, como si miles de luciérnagas se hubieran reunido en un solo lugar. Las luces se arremolinaron y tomaron forma, transformándose en figuras etéreas de seres antiguos, cada uno de ellos irradiando sabiduría y paz. Eran los espíritus del alba, los guardianes de Kayali. Niari de Kayali, Corin de las tierras oscuras, Taruk de las montañas lejanas, habló uno de los espíritus, su voz tan suave como el murmullo del viento. Sabemos por qué han venido. El equilibrio de Kayali está en peligro, y ustedes son los elegidos para restaurarlo. Niari sintió una mezcla de humildad y responsabilidad al escuchar aquellas palabras. Los espíritus del alba la miraban con una intensidad que parecía atravesar su alma, y en ese instante, ella supo que no solo cargaba con su propia vida, sino con la esperanza de todo su mundo. Y díganos, guardianes, ¿cómo podemos detener la oscuridad?, preguntó con firmeza. Hemos comprendido la importancia de la unión, pero necesitamos saber cómo enfrentarla. Los espíritus intercambiaron miradas silenciosas antes de que uno de ellos hablara de nuevo. La oscuridad se alimenta del miedo y la separación. Para detenerla, deberán entrar en el Valle de las Sombras, donde se manifiesta en su forma más poderosa. Allí, se enfrentarán no solo a sus miedos individuales, sino al miedo colectivo de todas las criaturas de Kayali. Solo al demostrar que su unión es inquebrantable podrán desterrar la oscuridad y devolver la paz al mundo. Pero, ¿cómo podemos enfrentarnos a algo tan vasto y aterrador?, preguntó Taruk, aunque en su voz había determinación. Recuerden la profecía, respondió otro espíritu. Confíen en sus lazos, en la fuerza de sus corazones y en la luz que llevan dentro.
Los lazos de amor y sacrificio son más fuertes que cualquier oscuridad. Corin y Taruk asintieron, mientras Niari sentía que el peso de sus palabras se grababa profundamente en su corazón. Sabía que lo que estaba a punto de enfrentar pondría a prueba todo lo que había aprendido y que cada uno de ellos tendría que superar sus propios temores. Con una reverencia, Niari, Corin y Taruk agradecieron a los espíritus del alba por su sabiduría. Los espíritus comenzaron a desvanecerse lentamente, dejando atrás un brillo suave que impregnaba el lugar. Aquella energía, cálida y reconfortante, fue absorbida por ellos, llenándolos de una nueva fuerza. El Valle de las Sombras nos espera, dijo Niari mientras miraba a sus compañeros con determinación. Kayali ha depositado su esperanza en nosotros, y no podemos fallar. Así, con el conocimiento otorgado por los espíritus del alba y la unión que habían forjado durante su travesía, Niari, Corin y Taruk emprendieron su camino hacia el Valle de las Sombras. Sabían que la oscuridad sería un desafío formidable, pero también sabían que su misión era más grande que cualquier temor. El bosque comenzó a abrirse mientras caminaban, y a lo lejos, pudieron vislumbrar el sombrío horizonte que marcaba el límite del Valle de las Sombras. Aunque el paisaje era inquietante, los tres avanzaban con un solo pensamiento en mente, que la unión y el amor por su mundo les darían la fuerza para vencer cualquier adversidad. Niari, Corin y Taruk llegaron finalmente a la entrada del Valle de las Sombras, un lugar temido y casi mítico en Kayali. Era una vasta extensión donde la luz parecía haberse apagado, y las sombras se retorcían como si tuvieran vida propia. Un silencio inquietante lo envolvía todo, un vacío que parecía absorber cualquier sonido o sensación de paz. Las palabras de los espíritus del alba resonaban en sus mentes. Este era el lugar donde sus mayores miedos tomarían forma. Al dar sus primeros pasos en el valle, Niari sintió una presencia fría y sofocante. La tierra parecía oscura y quebradiza bajo sus pies, y el aire, denso y gélido, se volvía cada vez más pesado. Los tres caminaban en silencio, cada uno luchando con sus propios temores internos, conscientes de que aquello que enfrentaban no era solo una oscuridad física, sino una oscuridad que resonaba con sus propias dudas y temores más profundos. Siento que el valle quiere entrar en nuestras mentes, dijo Corin en voz baja, su rostro reflejando una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Recuerden la unión que hemos forjado, dijo Niari, tratando de mantener su voz firme. No dejemos que esta oscuridad rompa lo que somos. Pero apenas habían avanzado unos pasos más cuando una figura espectral emergió entre las sombras, dirigiéndose hacia Taruk. Era un guerrero de las montañas, uno de los suyos, con los ojos vacíos y un semblante lleno de desdén. Taruk se estremeció, sintiendo que aquella figura representaba el juicio de su propia gente. «Nos abandonaste», murmuró el guerrero espectral. «Dejaste atrás a tu tribu y a tus ancestros, ¿y para qué? Para seguir a una líder de otra tierra y a un forastero. Has traicionado a los tuyos, Taruk». Las palabras calaron profundamente en Taruk. Sabía que parte de su tribu no comprendía su decisión de unirse a esta misión, y aquel juicio espectral parecía darle forma a todos sus propios miedos. Pero, al sentir una mano en su hombro, Taruk giró y vio a Corin a su lado, mirándolo con empatía y determinación. «No estás solo en esto, hermano», le dijo Corin con voz firme. «Te uniste a esta causa por amor a tu mundo, y tu gente entenderá algún día.
estamos contigo. Las palabras de Corin atravesaron la niebla de la duda en la mente de Taruk, y con un suspiro, se liberó de la influencia de aquella figura espectral, que se desvaneció en el aire como humo. Taruk le dedicó a Corin una mirada de agradecimiento, y juntos continuaron avanzando. Poco después, las sombras comenzaron a congregarse alrededor de Corin, formando figuras que le recordaban su propio pasado en las tierras oscuras. En particular, vio a un anciano, el líder de su tribu, quien lo miraba con una mezcla de desprecio y decepción. «Abandonaste nuestro hogar y nuestras costumbres», dijo el anciano con voz dura. «Traicionaste el linaje que te formó, y ahora te atreves a buscar la redención en tierras ajenas. ¿Crees que alguien de las tierras oscuras merece caminar junto a aquellos que defienden la vida?» Corin sintió como una ola de culpa lo invadía. Desde que había dejado las tierras oscuras, una parte de él temía que nunca podría redimirse por el daño que alguna vez causó. Pero antes de que la duda lo consumiera, Niari se adelantó y colocó una mano sobre su hombro. «Corin, todos tenemos pasados que cargamos», dijo ella. «Has elegido el camino de la luz, y eso es lo que importa ahora. Eres parte de Kayali, y tu valor y tu bondad son necesarios. Eres tan digno como cualquiera de nosotros». Las sombras alrededor de Corin se disiparon lentamente, y el anciano espectral desapareció. Corin tomó un profundo respiro y miró a Niari con gratitud. Se sentía más fuerte, sabiendo que no estaba solo en su lucha. Finalmente, las sombras comenzaron a rodear a Niari, tomando la forma de criaturas y personas conocidas que la miraban con expectación y tristeza. Entre ellas, la figura de su madre, quien parecía reprocharle por asumir una responsabilidad tan peligrosa y arriesgar su vida por algo que muchos considerarían imposible. «¿Por qué cargas con este peso, hija?», preguntó la figura espectral de su madre. «¿Por qué arriesgas todo cuando podrías haber encontrado la paz en nuestro hogar?». Niari sintió una punzada en su corazón. Sabía que el riesgo era grande y que su familia probablemente nunca comprendería por qué decidió unirse a una misión tan peligrosa. Pero al mirar a Corin y Taruk, entendió que su propósito iba más allá de sus propios deseos o temores. «Porque amo a Kayali, y porque si no defiendo este mundo, nadie lo hará», dijo Niari, enfrentando a las sombras con determinación. «No puedo vivir en paz mientras nuestro hogar esté amenazado». La figura de su madre la miró en silencio, y entonces, como si hubiera comprendido, se desvaneció suavemente en el aire. Las sombras alrededor de Niari se disiparon, y ella sintió que una paz profunda la llenaba, una paz nacida del conocimiento de que su misión era justa. Al ver que cada uno de ellos había enfrentado sus propios temores y había salido fortalecido, los tres se miraron con una nueva comprensión. Habían vencido a las sombras no con la fuerza, sino con la unión y el amor que los conectaba. El Valle de las Sombras los había puesto a prueba, y juntos habían logrado superar sus dudas. Mientras dejaban atrás aquel lugar oscuro, el ambiente a su alrededor comenzó a cambiar. Era como si el valle mismo se hubiera transformado, volviéndose más luminoso y menos amenazante. Kayali los había aceptado como verdaderos defensores de la vida y les había dado la fuerza para continuar. Al salir del Valle de las Sombras, Niari, Corin y Taruk se adentraron en un terreno desconocido. La tierra era de un verde brillante, salpicada de flores que parecían susurrar con el viento, y una calma profunda les rodeaba.
Sentían que, al pasar por el valle y enfrentar sus propios miedos, habían renacido, y ahora estaban listos para el siguiente paso en su misión. Frente a ellos, en la distancia, se erguía el Templo de la Aurora, una antigua edificación construida por los primeros habitantes de Cayalí. Se decía que este templo albergaba una profecía, una guía para aquellos que buscaban defender el equilibrio de Cayalí. Las leyendas hablaban de un secreto enterrado en su interior, algo que podría ser la clave para proteger su mundo de la oscuridad que amenazaba con consumirlo. Cuando los tres llegaron al pie de la estructura, Nieri sintió una profunda reverencia. La arquitectura del templo era sublime, como si cada piedra contuviera siglos de historia. Las paredes estaban adornadas con símbolos antiguos y dibujos que narraban la historia de Cayalí, desde sus orígenes hasta las batallas libradas por generaciones pasadas para mantener su equilibrio. «Este lugar es sagrado», murmuró Taruk, con los ojos muy abiertos mientras tocaba las paredes frías del templo. «Puedo sentir la fuerza de nuestros ancestros en cada piedra». Entraron con cautela, sus pasos resonando suavemente en la vastedad del templo. La penumbra de su interior estaba iluminada por cristales incrustados en las paredes que brillaban con una suave luz dorada, similar a la luz del amanecer. Al fondo, un altar majestuoso parecía esperar su llegada, y sobre él, una antigua inscripción en el idioma de los primeros habitantes de Cayalí. Niari se acercó al altar, estudiando las palabras con detenimiento. Con ayuda de Taruk, quien conocía bien las antiguas lenguas de Cayalí, comenzaron a descifrar la profecía. Cuando el último sol de Cayalí esté en su ocaso y las sombras se alarguen sobre cada ser viviente, 3 corazones unidos por el amor al mundo tomarán la llama de la aurora y la llevarán hacia el horizonte. Solo con la pureza de su propósito, encenderán el renacer. Corin, quien había estado en silencio, finalmente habló, procesando el significado de la profecía. La llama de la aurora debe ser un poder ancestral, uno que puede revitalizar a Cayalí, dijo Corin. Y parece que nosotros 3 hemos sido elegidos para llevarla. En ese momento, una suave brisa recorrió el templo, y las luces de los cristales parecieron intensificarse. Al centro del altar, un pequeño orbe de energía dorada comenzó a materializarse, flotando y emitiendo una calidez que hacía vibrar el aire a su alrededor. Niari extendió su mano hacia él y, con un profundo respeto, lo tomó. La llama de la aurora emanaba un calor reconfortante, y Niari sintió como su propio espíritu se llenaba de una energía renovada. Sin embargo, al tomar la llama, una visión cruzó su mente. Vio a Cayalí, hermoso y resplandeciente, pero también pudo ver la sombra que se cernía sobre él, una sombra que se extendía desde las profundidades de los bosques y los lagos, una oscuridad que devoraba el color y la vida. En la visión, Niari se vio junto a Corin y Taruk, enfrentando aquella oscuridad, sosteniendo la llama de la aurora como su única esperanza. «Y esto no será fácil», dijo Niari al regresar de la visión. «La oscuridad que enfrentaremos es inmensa y despiadada, pero si mantenemos nuestra unión y nuestro propósito claro, podremos proteger a Cayalí». Corin y Taruk asintieron, comprendiendo la magnitud de lo que se avecinaba. Sabían que, con la llama de la aurora, tenían el poder de restaurar la energía de Cayalí, pero también comprendían que la última batalla sería desafiante y agotadora. A medida que abandonaban el templo de la aurora, una sensación de propósito los envolvía. Ahora no solo estaban luchando por su tierra o sus pueblos, sino por la esencia misma de Cayalí,
por la vida en su forma más pura. La conexión que sentían entre ellos, el amor por su mundo y la esperanza de un renacer se había fortalecido como nunca antes. Antes de partir hacia el corazón de Kayali, donde la oscuridad era más densa, Taruk se detuvo y, mirando a Niari y Corin, dijo con determinación: la oscuridad no puede vencer a quienes llevan la luz en sus corazones. Vamos a llevar la llama de la aurora y traeremos de vuelta la paz a Kayali. Niari, Corin y Taruk avanzaron hacia el último reto, atravesando un bosque que se volvía cada vez más sombrío y denso, como si la misma naturaleza estuviera luchando contra su avance. Las plantas parecían marchitas, los árboles estaban despojados de sus hojas y, en el aire, flotaba una extraña niebla negra que oscurecía su visión y pesaba sobre sus corazones. La oscuridad parecía viva, pulsando alrededor de ellos como una entidad consciente, y en cada paso que daban, sentían que su fuerza era absorbida poco a poco. Sin embargo, la llama de la aurora, que Niari llevaba en sus manos, emitía una luz cálida y protectora que mantenía a raya aquella oscuridad. El poder de la llama, aunque tenue en este lugar, era un recordatorio constante de la esperanza y la unidad que los tres compartían. A medida que se adentraban más profundamente en el corazón de Kayali, comenzaron a escuchar susurros en la niebla. Voces suaves y tentadoras que intentaban sembrar la duda en sus mentes. ¿Por qué arriesgas tu vida, Niari? ¿Vale la pena tanto sacrificio? Susurró una voz, fría como el hielo, en los oídos de Niari. No eres lo suficientemente fuerte, Corin. Esta misión terminará en fracaso, murmuró otra voz, burlona y desafiante, mientras Corin apretaba los dientes, ignorando el dolor que sentía en el pecho. ¿Y si la oscuridad es el destino de Kayali? ¿No es mejor aceptarlo? Insistió una tercera voz en la mente de Taruk, intentando hacer tambalear su convicción. Pero los tres avanzaron, sabiendo que sus lazos eran más fuertes que cualquier susurro o duda que intentara debilitarlos. Ellos eran uno, unidos por el amor a su hogar y la promesa de restaurarlo. Finalmente, llegaron al epicentro de aquella oscuridad, una vasta caverna, cuya entrada parecía un portal hacia otro mundo. En su interior, apenas visible entre sombras, se encontraba una figura gigantesca y oscura, formada por una mezcla de tierra, raíces y sombras que parecían retorcerse y vivir. Era el guardián sombrío, el ser ancestral encargado de proteger la armonía de Kayali, pero que ahora, corrompido por la oscuridad, había perdido su verdadero propósito. Sus ojos brillaban con una luz opaca y distante, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Niari, sosteniendo la llama de la aurora con ambas manos, dio un paso adelante, y la luz dorada del orbe iluminó el oscuro rostro del guardián. La figura se estremeció al sentir la presencia de la luz y lanzó un gruñido bajo, como si una parte de él aún recordara su misión de proteger Kayali. «Guardián sombrío», llamó Niari con valentía. «Hemos venido a liberarte de la oscuridad que te consume. Recuerda tu propósito, tu esencia. Kayali necesita de tu protección, y nosotros hemos traído la luz para devolverte la paz». El guardián emitió un rugido, resonando en toda la caverna y haciendo temblar el suelo bajo sus pies. Su enorme mano se levantó, hecha de raíces y sombras, y lanzó un golpe hacia los tres, que apenas lograron esquivar, sintiendo el poder de su furia. «Tenemos que acercarnos», dijo Taruk, su voz llena de determinación.
Debemos llevar la llama al corazón del guardián para que el poder de la aurora pueda purificarlo. Corin asintió, preparándose para defender a Nyari mientras ella, con la llama en sus manos, se concentraba en la misión que debía cumplir. Con un plan silencioso y una valentía que surgía de lo más profundo de sus almas, los tres se movieron al unísono, acercándose cada vez más al guardián mientras se lanzaba ataques de sombras y ráfagas de energía oscura. El combate fue feroz. Corin usaba toda su agilidad para esquivar los ataques y proteger a Nyari, mientras Taruk lanzaba piedras luminosas que había imbuido con la energía de la tierra, distrayendo al guardián. Finalmente, Nyari, viendo una oportunidad, corrió hacia el pecho del ser y alzó la llama de la aurora, cuya luz dorada comenzó a crecer, iluminando toda la caverna y haciendo retroceder a las sombras. La llama, sostenida por Nyari, comenzó a brillar cada vez más, y el guardián, cegado por aquella luz, emitió un rugido de dolor y confusión. Sin embargo, Nyari no titubeó. Con firmeza, dirigió la energía de la llama hacia el corazón oscuro del guardián. «Recuerda, guardián», gritó ella con toda su fuerza. «Recuerda a Kayali y tu juramento de protegerlo». En ese momento, la luz de la llama atravesó la oscuridad del guardián, y él se quedó inmóvil, como si una memoria lejana hubiera despertado en su interior. Lentamente, la oscuridad que lo envolvía comenzó a disolverse, y su forma volvió a la de una entidad de luz y naturaleza pura. La caverna se iluminó por completo mientras el guardián se deshacía de la corrupción que lo había aprisionado durante tanto tiempo. Cuando la última sombra se desvaneció, el guardián miró a Nyari, Corin y Taruk con gratitud, como si les agradeciera por haberle recordado quién era. En un acto de profundo respeto, el guardián inclinó su cabeza hacia ellos y habló con una voz suave y profunda. «Y gracias, protectores de Kayali. Habéis restaurado mi esencia y me habéis liberado de las sombras. Con la llama de la aurora, habéis renovado la esperanza de este mundo». La luz del guardián envolvió a Nyari, Corin y Taruk, sanando las heridas y fatigas de su arduo viaje. Sabían que su misión no había sido en vano, y que, al devolver la paz al guardián, habían dado a Kayali una nueva oportunidad de florecer. Mientras salían de la caverna, ahora bañada en la cálida luz de la llama, los tres amigos sintieron que su vínculo era más fuerte que nunca. Habían enfrentado sus miedos, combatido la oscuridad y protegido a su mundo, cumpliendo con su propósito. El sol comenzaba a ponerse sobre Kayali, bañando la tierra con una luz dorada que parecía acariciar cada rincón del mundo. El aire, antes cargado de una pesada oscuridad, ahora se sentía fresco y lleno de esperanza. Las criaturas de la selva, que durante tanto tiempo habían sido inquietas y temerosas, comenzaban a salir de sus escondites, moviéndose con una nueva vitalidad. La tierra misma parecía respirar aliviada, y los árboles, antes sombríos y marchitos, comenzaban a mostrar brotes verdes, como si estuvieran despertando de un largo sueño. Nyari, Corin y Taruk se encontraban a las orillas de un río cristalino, observando el paisaje que se desplegaba ante ellos. El guardián sombrío, ahora restaurado y transformado en una figura de luz pura, les había guiado hasta este punto. Habían completado su misión, y Kayali estaba renaciendo. El peso de los días de lucha y sacrificio se disipaba lentamente, reemplazado por un sentimiento profundo de paz. «Lo logramos», susurró Nyari, con los ojos brillando de emoción.
Había pasado tanto tiempo enfrentando la oscuridad, buscando respuestas, sintiendo la presión de la misión, pero ahora, por fin, sentía que el propósito de su vida se había cumplido. Corin, a su lado, asintió lentamente, sin decir una palabra. Sabía que este momento significaba el final de una era para Kayali, pero también el comienzo de algo nuevo. Habían sido los protectores, los guardianes de la esperanza, y su esfuerzo había valido la pena. Las cicatrices de su travesía ahora eran símbolos de valentía, pero sobre todo de amor y sacrificio por su mundo. Taruk, que había sido el más callado durante todo el viaje, miró al horizonte y vio el brillo de una nueva estrella en el cielo. Una estrella que no estaba allí antes. Parecía simbolizar algo más que el retorno de la luz, era el renacer de un ciclo, el principio de una era de armonía y equilibrio. El guardián nos dijo que la llama de la aurora había sido lo que Kayali necesitaba, dijo Taruk en voz baja, como si reflexionara sobre las palabras que el antiguo ser había pronunciado. Pero también es cierto que la luz siempre estuvo aquí, en nosotros, en cada acción, en cada sacrificio que hicimos. No solo la llama. Lo que realmente ha cambiado es nuestra conexión con este mundo. Niari lo miró, comprendiendo lo que él quería decir. La misión que habían cumplido no había sido solo una cuestión de lucha física, sino una cuestión de transformación interior. Cada uno de ellos había descubierto algo en sí mismo que nunca habría imaginado. Habían aprendido a confiar, a sacrificar, a enfrentarse a sus miedos y, lo más importante, a ver la luz incluso en los momentos más oscuros. La voz del guardián sombrío resonó de nuevo en sus corazones, aunque él ya no estaba presente. En la mente de Niari resonó con claridad. Y Kayali ha sido restaurado, pero recordad, la luz nunca debe apagarse. Es una llama que vive en cada ser, en cada rincón de este mundo. Protegedla, cuidadla, y así Kayali prosperará por siempre. En ese momento, Niari sintió una sensación profunda de agradecimiento. Había algo en su interior que le decía que no solo había salvado su mundo, sino que también había encontrado una nueva forma de ver la vida. Había entendido el verdadero significado de la conexión, la unidad y la paz. Con una sonrisa serena, Niari miró a sus amigos. Sabía que, aunque su misión había llegado a su fin, el viaje de transformación nunca terminaría. Habían cambiado, y el mundo que amaban también lo haría. Kayali, el hogar que siempre habían conocido, estaba ahora más fuerte que nunca. Y juntos, como siempre, serían los guardianes de esa paz que habían restaurado. El cielo, ahora despejado y lleno de estrellas brillantes, se reflejaba en el río. Cada estrella parecía un susurro de gratitud, una promesa de que la oscuridad jamás volvería a dominar. Kayali estaba renaciendo, y con ello, el amor por su hogar, la fuerza de la naturaleza y la luz que siempre había estado allí, en los corazones de aquellos que sabían ver. Y mientras el viento suave acariciaba sus rostros, Niari, Corin y Taruk entendieron que este no era el final de su viaje. Era solo el principio de una nueva era para Kayali, una era de armonía, amor y esperanza. Bajo ese cielo estrellado, sintieron una paz profunda, sabiendo que habían cumplido su propósito. El futuro, brillante como la llama de la aurora, los aguardaba. Y Kayali florecería por siempre, guiado por la luz que habían traído de vuelta al corazón del mundo.